Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso. El día de hoy vamos a tratar sobre las teorías de la inteligencia 2. Y bueno, pues es importante recordar el concepto de inteligencia. No te olvides, Gardner definía que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas, ¿sí? Y también para Stephen Hawking nos muestra un nuevo enfoque de inteligencia, que es la inteligencia, la habilidad para adaptarse a los cambios. Así que vayamos a conocer más inteligencias, más teorías de la inteligencia que han ido evolucionando, cambiando el panorama de lo que significa la inteligencia humana. En principio tenemos a la teoría bifactorial de Spearman o Charles Spearman. Para Charles sostenía de que hay una inteligencia general y hay una inteligencia específica. La inteligencia general dice participa en cualquier tarea que requiere actividad cognitiva, ¿sí? Y la inteligencia específica es el conocimiento específico de las habilidades que solo se emplean cuando desempeñamos tareas específicas. Claro, la inteligencia general, saber contar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 millón, etc. Eso es inteligencia general. O sea, toda actividad requiere eso. Pero hay inteligencia específica, por ejemplo, manejar. Algunos son buenos manejando, sin duda alguna, manejando un automóvil, una bicicleta, y algunos somos un lastre en eso. Entonces, algunos requieren una inteligencia específica y dominan, y la desarrollan de manera tan normal, pero a algunos nos cuestan. Pero también somos buenos en otro. A eso se refiere la teoría bifactorial. Esta teoría de Spearman dice que en principio el Bantlea consideró que todas las habilidades del ser humano poseen un factor general, todas, y un factor específico a cada una de ellas, llamada factor S o E. Y luego agrega otra clasificación, descubre el factor GR, o sea, la mezcla de estas dos inteligencias. Según la teoría bifactorial, la inteligencia humana está compuesta por dos factores, factor general, factor específico, y todos tenemos esta inteligencia. Es la tesis, la teoría de Spearman, a propósito de la inteligencia. Bien. La inteligencia la inteligencia bifactorial, si es la mezcla de ambos, significa que esta teoría impulsa la idea siguiente, la teoría multifactorial, así es. La teoría multifactorial se entiende que son varias las que permite al ser humano adaptarse, tener éxito, lograr sus objetivos. Vayamos a ver, por ejemplo, si tú tienes habilidad espacial, significado verbal, razonamiento, rapidez perceptual, memoria, habilidad numérica, fluidez verbal. Esta teoría multifactorial se apoya en esa idea de que todos los seres humanos necesitan estas capacidades para poder llegar a desarrollar y solucionar problemas. La teoría multifactorial se la debemos a Thurston. Sí, Thurston. Para Thurston, estas capacidades serán necesarias en todo ser humano, porque estas permiten, dice, que el ser humano, que el individuo se adapte y logre ser exitoso en su vida, ¿no? Necesitamos significado verbal. ¿Qué significa pulcro? Limpio. Necesitamos fluidez verbal. Mencione 5 vegetales que empiecen con la letra M. A ver, 5 vegetales. ¿Qué se me ocurre? Vegetales. A ver, 5 vegetales. Piensa. ¿Ya está? Muy bien. Percepción espacial. ¿Con qué figura se puede armar un cubo? ¿Con cuál de estas se arma un cubo? ¿Con cuál de estas? Entonces, si tú inmediatamente ya la imaginas, entonces tienes percepción espacial. Razonamiento. Si todo hombre es mortal y Juan es hombre, entonces Juan es mortal. Razonamiento. Memoria. Ana, María, Juana, Paola, Mariel, Nancy, Tania, Kika. Cierra los ojos y menciona la palabra y última persona. La palabra y última persona, Kika, ¿no? En fin. Número. Complete. 6, 12, 24. A ver. 6 más 6, 12. 12 más 12, 24. Velocidad espacial. ¿En qué se parece y diferencian estas figuras? Esta es animada y esta es desanimada. Algo así. En fin, la teoría multifactorial de Thurston exigía que cada ser humano pueda lograr desarrollar estas respuestas para poder tener una idea clara de que sí es capaz de desenvolverse. Otra teoría, la teoría de los rasgos de Cattell. Para Cattell dice, identifica los rasgos básicos necesarios para describir la personalidad.
O sea, los rasgos son dimensiones perdurables de características de la personalidad. Cattell creía que la exploración de los rasgos ayudara a entender la estructura y función de la personalidad. Los rasgos subyacentes permitirán hacer predicciones acerca de la conducta propia y de los demás, ¿no? Y que cada uno de nosotros tenemos rasgos, situaciones genéricas que ayudan a entender cómo un individuo puede desenvolverse exitosamente en la realidad. Por ejemplo, según lo planteado por Cattell, existen 3 modalidades para analizar, indagar y evaluar la personalidad mediante, por ejemplo, registros de vida, life. Q, datos o cuestionarios que brinden información sobre la persona. T, test, referidos a las pruebas objetivas que se le administran a los sujetos. Entonces, Cattell y sus colaboradores aislaron 17 factores con los que conforma un instrumento para la evaluación de la personalidad, llamado cuestionario 16PF en inglés, factores personales, es decir, 16 factores personales. Entonces, Cattell hace un test, hace una encuesta en razón a sus registros de vida y al final dice, mira, hay 16 rasgos que el ser humano necesita para ser exitoso, para demostrar una inteligencia superior. Ahora conozcamos cuáles son esos 16. A ver, ¿cuáles son esos 16 rasgos según Cattell? Dice, el ser humano tiene que ser sociable, sociabilizar. El ser humano tiene que tener la capacidad de solucionar problemas, sociabilidad. Tiene que haber estabilidad emocional, o sea, administrar sus emociones. Eso es algo bien difícil, ¿no? Tiene que dominarse, dice. Tiene que ser impetuoso, ¿no? Tiene que tener responsabilidad. Tiene que tener ánimo, empuje. Tiene que ser sensible, ¿no? Entender, comprender. Tiene que ser suspicaz, ¿no? No dejarse llevar nomás. Tiene que tener una imaginación. Y tiene que tener diplomacia. No es pelearse, reaccionar de manera violenta. Tiene que tener diplomacia. Y tiene que tener seguridad. Rebeldía, por supuesto. Y tiene que tener individualidad. Cumplimiento. Y siempre estar, pues, sentir la emoción, ¿no? O sea, sentir la tensión del momento. Esto es, según Cattell, los rasgos básicos que el ser humano necesita para poder enfrentar, al menos con éxito, y demostrar ser inteligente. Vamos a la teoría de Sternberg. ¿Qué dice Sternberg? Para él había 3 componentes básicos. Sí. El componente llamado inteligencia analítica, el componente llamado inteligencia creativa y el componente llamado inteligencia práctica. Sí. Estos 3 elementos eran claves, dice, para el desarrollo de la inteligencia. El análisis, la creatividad y la practicidad. O sea, nosotros necesitamos una inteligencia lógico-analítica. Necesitamos crear nuevos productos, nuevas soluciones. Y necesitamos definir de una vez, no pensarlo mucho, hacer práctico. Estas 3 inteligencias, según Sternberg, fue clave y es vital para el desarrollo de la inteligencia humana. Así es. ¿Qué les parece? ¿No? Hay que analizar todo, hay que generar con creatividad las actividades, hay que ser bien prácticos, o sea, no esperar mucho, ¿no? Esa es la idea de Sternberg. Y a eso viene una de las teorías que están hoy en día en boga, una de las teorías que hoy en día se demuestran, una de las teorías que hoy día se pueden por fin, digamos, desarrollarlas. Desde Jean Piaget, que postuló la idea de la inteligencia por estadios, desde Binet y Simon, que postularon que era posible medir el CI, coeficiente intelectual, ¿no? Pasando por Thurston, Spearman, Sternberg, o sea, varios teóricos de la inteligencia, pues hemos llegado a esta concepción. Esta es la concepción más modernista de la inteligencia y se la debemos a Howard Gardner. Para Howard Gardner, dice, el ser humano es inteligente y tiene inteligencias múltiples, sí, y estas inteligencias múltiples le permiten resolver problemas múltiples, pero que no corresponde a todo resolverla. Para eso existen especialidades, ¿no? Entonces Gardner postula estas inteligencias. Vamos a desarrollarla cada una de ellas. Primero, la inteligencia lingüística, ¿no? Si tú piensas, narras, improvisas, lees, hablas, memorizas, tienes una alta inteligencia lingüística. Tienes la capacidad de comunicar. ¿Ve? Eso es lo que postula Gardner.
Es importante esto porque para Gardner la idea de la inteligencia, dice, de resolver problemas, pero de manera específica. O sea, antes se consideraba solo inteligente aquel que dominaba matemática, por ejemplo, o aquel que sabía el lenguaje, ¿no? Por eso que los abuelos, los padres, siempre decían, ¿no? Es inteligente porque domina matemática. Es inteligente porque sabe hablar, domina el lenguaje. Para Gardner, dice, no, el ser humano no necesariamente va a ser inteligente, o es inteligente porque domina eso. No, no, no. El planeta, el mundo, tiene diversos problemas. Y por lo tanto, como tiene diversos problemas, estos problemas tienen que ser atendidos por diversas inteligencias. Y es por eso que el ser humano actúa en razón a esos problemas. Algunos son buenos resolviendo problemas sociales. Otros son buenos resolviendo problemas ambientales. Otros son buenos resolviendo problemas musicales. Otros son buenos resolviendo problemas matemáticos. Otros son buenos resolviendo problemas corporales. Otros son buenos resolviendo problemas interpersonales. Otros son buenos resolviendo problemas extrapersonales. En fin, cada uno dice, cada ser humano tiene la capacidad de resolver problemas en un ámbito específico de la vida. Por lo tanto, todos son inteligentes. Y que no todos pueden, ¿qué cosa? Ser inteligente en todo. Ejemplo, Albert Einstein. Su inteligencia es matemática, eso es indudable. Pero en lo intrapersonal, ¿cómo era Albert Einstein? Era un desastre, ¿sí o no? Claro, pues. Su vida emocional era un lastre. Claro. Sus sentimientos no los administraba bien. ¿Ve? O sea, era un 0 a la izquierda en inteligencia interpersonal. Pero sí era inteligente genio en matemática, en la inteligencia matemática. A eso se refiere Gardner. ¿Qué les parece? Vamos a analizar y recordar cada una de estas inteligencias. Tenemos la inteligencia lingüística. Ahora, yo te pido que a medida que pasamos, tú puedas identificar qué inteligencia a estas alturas ya dominas, ¿no? O sea, en qué eres bueno, en cuál de estas inteligencias. Primero, inteligencia lingüística. Dice los que piensan, los que narran, tienen la capacidad de narración extraordinaria, ¿no? Y tienen la capacidad de improvisar. Por ejemplo, ellos tienen inteligencia lingüística. Leen, hablan, memorizan. ¿Ve? Has notado que algunos de tus colegas o tú mismo, ¿no? Al toque narras, improvisas, te gusta leer abundante, hablar, memorizar. Uf. Entonces, miren, si tú tienes esta inteligencia, puedes ser, ¿qué cosa? Abogado, puedes ser literato, puedes ser político, puedes ser toda carrera profesional que necesita justamente esto, estas capacidades. Puedes hacerlo. Inteligencia intrapersonal. Dice, la capacidad para conocerse a sí mismo. Ellos son aquellos que pueden reflexionar, dice, que pueden planificar, soñar, imaginar, pensar, evaluar. ¿Ve? Como son intrapersonales, se adentran en sí mismos. Ellos son los que no son sociables, pero tienen la capacidad de análisis, de reflexión tan profunda, ¿no? Que se meten en su mundo y de allí hacen reflexiones tan profundas en el ser humano que les permite justamente cambiar a otros seres humanos. Si tú tienes más o menos estos rasgos, puedes ser un buen psicólogo, un buen psiquiatra, un buen sacerdote, un buen pastor, o también un filósofo, claro, porque te permite entrar en el mundo del ser humano, conocerlo y hacerlo cambiar, reflexionar, ¿no? Entonces, esta inteligencia intrapersonal es otro rasgo importante de las inteligencias múltiples. La inteligencia matemática dice, ¿no? Acá, experimentar, razonar, procesar, analizar, observar, solucionar. ¿Ve? La inteligencia matemática te permite justamente razonar, experimentar, analizar, observar, solucionar. Pues hay carreras, ¿no? Todas las ingenierías necesitan estas capacidades, todas las ingenierías. Por lo tanto, si tú tienes inteligencia matemática, tienes que entrar a estudiar dentro de un ámbito de las ingenierías, ¿sí? Civil, minas, geología, claro, a eso se suma otras capacidades que vas a necesitar, ¿no? Pero principalmente la base para las ingenierías son las matemáticas. Inteligencia espacial. Domina el espacio, dice, puede dibujar,
fotografiar, pasear, diseñar, ordenar, organizar. ¿Ve? Su inteligencia espacial es esa, ¿no? Cuando tú dibujas excelentemente, haces unas buenas tomas fotográficas, paseas y bueno, pues lo haces bien, diseñas, ¿no? Entonces tu inteligencia espacial puede ser afín a algunas profesiones, por ejemplo, marketing y publicidad, puedes ser arquitecto, puedes ser diseñador, ¿no? En fin, o sea, todo lo que te permite estas capacidades puede serlo. Claro. Sigamos, inteligencia corporal. Bueno, acá hay un dominio del cuerpo. Puedes bailar bien, puedes hacer teatro, significaciones, deporte, coordinación, equilibrio. Claro, hay algunos de ustedes que tienen una capacidad, una habilidad en varios deportes individuales o deportes colectivos, es extraordinario, ¿no? Y eso te va a ayudar. A eso tienes que sacarle provecho. A eso tú tienes que estudiar una carrera que justamente te ayude a desempeñarte en esa inteligencia. Y quizás sea la inteligencia corporal, ¿no? Por ejemplo, bailas bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Potenciar eso. Generar tu escuela de danzas, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ese arte puedes generar el teatro, la escenificación. O puedes dedicarte a un deporte de competencia, ya de manera profesional, ¿no? Porque tienes equilibrio, tienes la capacidad de coordinar tu cuerpo. Sigamos repasando otras inteligencias. La inteligencia interpersonal, ¿no? La capacidad para conocer y comprender a los demás. ¿Cuáles son las características? Bueno, puedes intercambiar roles, relacionarte bien, comunicas bien las ideas, organizas, observas, empatizas con la gente. ¿Ve? Los políticos, por ejemplo, requieren esta inteligencia, ¿no? Los políticos. ¿Qué más? Los comerciantes, ni qué decir, ¿no? Los que hacen negocios, sin duda alguna. Esto es clave, ¿no? Claro, porque la inteligencia interpersonal se trata de negociar, se trata de hablar, se trata de persuadir. Entonces, un buen abogado necesita esto. Un buen comunicador social necesita esto. Claro, ¿no? Entonces, eso es vital dentro de la inteligencia interpersonal. La inteligencia naturalista. Capacidad para entender el mundo natural. Clasifica, percibe, capta, observa, colecciona, experimenta, en fin. Es también conocida como la inteligencia medioambiental para algunos, ¿no? El amor a la naturaleza, el querer salvar el planeta, el poder proponer ideas para poder solucionar la contaminación que genera por acción humana, ¿no? La inteligencia naturalista está orientada justamente a promotores ambientales, a ingenieros de ambiente o ingenieros ambientales, ¿no? Entonces, por allí va la inteligencia. La inteligencia musical. Sensibilidad para la música, ¿no? Canta, escucha, silba, tararea, baila, compone. ¿Has notado que algunos de tus colegas o tú mismo quizás tienes la característica de componer al toque una canción, tarareas, ¿no? Y tienes habilidad para tocar una guitarra, un piano, un violín, en fin, o tienes el canto como principal expresión, ¿no? Entonces, tu inteligencia musical, claro. Ahora, algunos dirán, profesor, pero yo quiero estudiar medicina, ¿dónde está mi inteligencia? Bueno, necesitas inteligencia corporal, necesitas inteligencia interpersonal e incluso necesitas inteligencia intrapersonal, ¿no? Para comprender al paciente. Es decir, no es que una sola inteligencia esté involucrada en toda tu futura profesión, no. Hay algunas carreras que requieren, por ejemplo, ser inteligencia lingüística, pero también esta inteligencia. Otras requieren ser esta inteligencia, pero a la vez también se mezcla con esta inteligencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir Gardner? Gardner nos quiere decir que somos todos inteligentes, pero algunos somos inteligentes más en un ámbito. Y en ese ámbito donde tú eres más inteligente, es allí donde tú tienes que entrar, donde tú tienes que estudiar, donde tú tienes que hacer tu vida, porque esa es la inteligencia que tú dominas. Y como dominas esa inteligencia, por lo tanto, vas a, ¿qué cosa? Bueno, pues vas a enclavar bien ahí. Ahora, profesor, ¿cómo yo sé, cómo me garantizo en qué inteligencia domino más? Fácil, ve tu certificado de estudios y ve qué cursos dominas más. En los cursos que dominas más significa, que sacas más nota, significa que allí está tu inteligencia. Y por lo tanto, puedes estudiar una carrera profesional en la cual más dominas. Y si tú eliges una carrera profesional que, según tus cursos que has ido en la secundaria, más dominas, excelente, te va a ir bien.
Sí, te va a ir bien porque justamente te va a permitir, ¿qué cosa? Ser exitoso, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú te metes en algo que no dominas? Vas a naufragar, pues. Por más que quieras, por más que te guste, pero no dominas, pues. No dominas. Al menos en tu formación general de secundaria has demostrado no dominar. No, pero profesor, yo en realidad domino, si no, no quería. Ah, entonces, podrías, ¿no? Pero yo te digo que métete en una carrera profesional que al menos dominas ya. O sea, que al menos te guste y domines. Pero no te metas en algo que no dominas, porque al contrario, ahí te va a ir mal, ¿no? Vas a naufragar. En fin, es una buena alternativa tomar en cuenta las inteligencias múltiples para la decisión de tu carrera profesional. Esto es clave. Esto es clave. Repasemos la inteligencia emocional, la de Goldman. Daniel Goleman proponía la inteligencia emocional. ¿Qué es? Es la capacidad de percibir, comprender, utilizar y manejar, ¿qué cosa? Las emociones. Y sí, las emociones en el ser humano hacen pues que uno sea tan diferente, tan disímil, ¿no? Dice que la inteligencia emocional consiste en la habilidad social, relacionarse con los demás, tener autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía, inteligencia emocional. Entonces el individuo que es empático, que motiva, que autorregula, que tiene habilidades sociales y es autoconsciente, es un tipo que tiene inteligencia emocional. Supongamos que a ti te va mal, te sientes triste, ¿cierto? Es normal, pero de repente analizas, piensas y tomas una decisión, ¿no? De que sí, pues no, hay cosas en la vida que te van a pasar, te va a hacer sufrir, te va a poner triste, pero llora un día, pues, pero al día siguiente ves un nuevo amanecer, una nueva vida. Entonces eres inteligente emocional, porque tienes la capacidad de ¿qué? De percibir, comprender, utilizar y manejar ¿qué cosa? Tus emociones. Y eso es extraordinario, porque no todos pueden. La mayoría nos caemos frente a una triste noticia. La mayoría nos decepcionamos frente a la conducta de otras personas. Y es difícil superarlo. Algunos lo hacemos después de meses. Otros tardamos semanas. Y otros quizás días y ya están bien. ¿Por qué? Porque tienen una inteligencia emocional. Porque manejan sus emociones, perciben sus emociones, comprenden sus emociones, utilizan sus emociones para el bien. ¿Qué les parece? Bien, ese es el panorama en cuanto a las teorías de las inteligencias y espero que en base a eso tomes tu decisión de tu futura carrera profesional, que es lo que más nos importa para que tú tomes una buena opción ya el próximo año en cuanto a tus estudios superiores. Vamos a la evaluación, a ver, un repaso. A ver, ¿qué dice la pregunta? A diferencia de la inteligencia general, la inteligencia específica es predisposición innata que posibilita el aprendizaje. Nos permite adaptarnos a situaciones nuevas. Implica desarrollar el pensamiento abstracto. Se manifiesta en habilidades y destrezas. Depende del procesamiento de información. Bueno, a diferencia de la inteligencia general, la específica, ¿qué cosa? Se manifiesta en habilidades y destrezas. Sí, la específica es habilidad y destreza ya. ¿Todos necesitamos leer? Sí, todos. Pero hay algunos que necesitan ciertas habilidades para desempeñarse en el mundo. Y estas son diferentes en cada persona. Según Jean Piaget, el infante aparece con un primer repertorio de conductas reflejas. ¿En qué etapa está? Preoperacional intuitiva, simbólica, operacional concreta, sensorio motriz, operación formal. ¿En qué etapa estaría? Sensorio motriz. ¿Por qué? Porque el infante aparece con un primer repertorio de conductas reflejas, ¿no? Le gusta agarrar todo, ¿no? Sensorio motriz, experimenta todo. Siguiente, Juan Pérez es una persona que aprende rápido, tiene la capacidad de emplear su pensamiento para crear y resolver problemas, seleccionando para cada caso las estrategias más adecuadas y evaluando constantemente los resultados de su acción. Juan Pérez, ¿qué cosa es? Talentoso, hábil, inteligente, diestro o creativo. A ver, ¿qué es? De acuerdo a las características, es inteligente porque tiene la capacidad de resolver problemas. Entre los científicos se distinguen dos posiciones opuestas con respecto a los tipos de inteligencia. Emocional, social, intrapersonal, interpersonal, lingüística, matemática, general, específica, artística, espacial, ¿no? Hay dos posiciones opuestas con respecto a los tipos de inteligencia, dicen, ¿no? ¿Cuáles son las dos posiciones? La inteligencia general y la inteligencia específica.
La inteligencia es aquella capacidad del ser humano por el cual el hombre resuelve problemas antiguos, buscando alcanzar el éxito. El presente enunciado es correcto, bueno, acertado, incorrecto, social. A ver, ¿qué es? Es incorrecto. ¿Por qué? Porque el hombre no resuelve problemas antiguos, pues resuelve problemas sí, pero no todos los problemas son antiguos. Y no siempre es para alcanzar el éxito, ¿no? No necesariamente. Por eso que este es incorrecto. La teoría de las múltiples inteligencias, ¿por quién fue propuesto? Por Piaget, Watson, Gardner, Goldman, Wundt. ¿Quién es el autor? El gran Howard Gardner, de las inteligencias múltiples. El diseñador gráfico y el pintor, ¿qué tipo de inteligencia posee? Gráfico, estético, musical, espacial, temporal. ¿Cuál? Espacial, capacidad de fotografía, diseño, dibujo. Siguiente. Los factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia son sociales, culturales, genéticos, biológicos, ambientales y culturales, biológicos y ambientales, herencia y biológico. ¿Cuáles son los dos factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia? Los factores biológicos y ambientales. La inteligencia es un mecanismo de defensa, adaptación, subjetividad, relajación, reflejo. ¿Qué decía Hawkins? Hawkins, que decía la inteligencia es la capacidad de adaptarse. Así es necesario adaptarse. Solo aquel que se adapta puede triunfar, ¿eh? Bien, vamos a la tarea de esta semana. Dice, resuelva las preguntas del módulo y susténtalas. Bien, hemos llegado al final de la clase. Espero que tomes una buena decisión en base a la inteligencia que has identificado. Una buena decisión vocacional de tu futura carrera profesional. Haz la tarea y cuídate mucho. Hasta la próxima.